Buenas noches, estimados participantes. Siendo las 7:30, damos inicio al tercer curso del seminario de formación básica de prevencionistas de riesgos laborales en el sector industrial. El programa de hoy es para continuar con la revisión del Decreto Supremo 42F, Reglamento de Seguridad Industrial. La clase anterior hicimos una revisión de todas las normas contenidas en este Decreto Supremo. El día de hoy vamos a profundizar en algunos puntos señalados, indicados ya en la reunión pasada. Comentarles que esta norma es una norma bastante antigua, data de 1964. Hay algunos artículos que están algo desfasados, sin embargo, la norma como tal no ha sido derogada o modificada por algún decreto supremo. Creo que ya sería bueno, pues de repente hay algún proyecto para modificar o actualizar esta norma con las nuevas tecnologías que existen en el sector industrial. Dado que la norma es bastante amplia y cuenta con algo de 162 páginas en el que se desarrollan los 13 títulos de la norma, para este curso vamos a desarrollar a detalle los siguientes 4 puntos de la norma. El título cuarto sobre resguardos de maquinarias, el título sexto sobre herramientas manuales y herramientas portátiles seccionadas por fuerza motriz, o también llamadas herramientas manuales y herramientas de poder, ¿no? Que son las herramientas activadas por algún tipo de energía. El título noveno de manipulación y transporte de materiales, que es acarreo, y el título decimotercero, que es sobre equipos de protección personal, ¿no? Esos 4 puntos son los más comunes que se van a presentar en el desarrollo de su profesión, como PDRs, como encargados de ST o como prevencionistas, ¿no? Son los más manejados, los que más van a ver. Pero sí sería importante, como ya les he indicado en las reuniones anteriores, que puedan leerse toda la norma, ¿no? Les va a ayudar bastante a tener un conocimiento amplio sobre el sector industrial. Bien, vamos a empezar sobre resguardos en maquinarias, ¿no? En la mayoría de industrias hay presencia de estas maquinarias que cuentan con diferentes mecanismos de funcionamiento, ¿no? Estos mecanismos muchas veces generan riesgos de cortes, atrapamientos, estrangulamiento de manos, brazos, o incluso hay maquinarias que pueden llegar a causar una amputación de alguna parte del cuerpo del trabajador. Es por ello la importancia de evaluar la instalación de estas guardas. Y en esta norma pues nos menciona los diferentes tipos de guarda que existen y las que pueden ser más idóneas dependiendo del tipo de equipo que podemos encontrar. Entonces el objetivo de revisar este título referente a guardas es prevenir la posible amputación de manos, brazos, aplastamientos, amputación de dedos, posibles proyecciones de partículas también, y que pudiera producir alguna ceguera, y aprender a prevenir este tipo de lesiones. Vamos a conocer los tipos de guardas que existen. Podemos clasificarlos en fijos, móviles y regulables. Los fijos son los que se mantienen en su posición, es decir, se mantienen cerrados, no es posible retirar la guarda, salvo sea de una manera mecánica o retirando pernos, pero estas permanecen fijas en la máquina. La mayoría de veces estas son de forma permanente por soldadura o por un medio de elemento de fijación como tornillos, que impiden que se puedan ser retirados, abiertos, sin el empleo de alguna herramienta o algún equipo, ¿no? Dentro de estas
pueden ser envolventes, que encierran completamente la zona peligrosa, y distanciadores, ¿no? Que encierran totalmente la zona peligrosa, pero por sus dimensiones y distancia de la zona hacen inaccesible la fuente de peligro, ¿no? Solo la aíslan a nivel de distancia. Sin embargo, hay otras pues que envuelven todo y evitan completamente el acceso hacia la zona peligrosa, sea una faja, sea un equipo en rodamiento. Después tenemos las móviles, ¿no? Las guardas móviles que también pueden ser móviles, estos son articulados o guiados que son posibles abrir sin herramientas, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, pues es una guarda que se mueve bajo un mecanismo en el que tiene alguna articulación que permite el abrir y acceder a la zona de trabajo. Eh, Muchas veces pasa esto porque eh, por el propio diseño de la máquina requiere o necesita que uno tenga que acceder hacia estos elementos para colocar alguna pieza o colocar algún elemento. Para garantizar su eficiencia de protección deben ir asociados a un dispositivo de elevamiento o un dispositivo de bloqueo, ¿no? Esto quiere decir que hay elementos o guardas en las que cuando uno las retira, las eleva eh, desde su articulación, el movimiento, el equipo se detiene, se energiza y evita que pudiera haber algún tipo de amputación, estrangulamiento de algún miembro del trabajador, ¿no? Eh, por ejemplo, en la industria de papel, pues existen guillotinas para cortar rumas de papel de gran capacidad. Estas solo funcionan cuando uno está presionando con las dos manos botones en los márgenes laterales del equipo. Esto evita que el trabajador esté manipulando la ruma de papel cuando se hace el cortado. Asimismo, equipos como taladros fijos, pues tienen mecanismos para evitar que el trabajador sufra algún tipo de amputación. No inician, salvo la guarda esté en su posición segura. Existen también resguardos fotoeléctricos que consisten esencialmente en un rayo o una cortina de luz, ¿no? Que al interrumpir por una mano impide la iniciación del mismo equipo, ¿no? Estos son sensores por luz que detectan movimientos o presencia de algún objeto que al detectarlo se bloquea la energía del equipo y previene posibles cortes, amputaciones. Después tenemos los tipos de guarda regulables, son los últimos que hemos conversado, ¿no? Ese tipo de guardas son regulables, a su vez se pueden clasificar dentro de estas en fijos o móviles, que son subregulables en su totalidad o que incorporan partes regulables, no necesariamente puede ser toda la guarda, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Los más comunes que vamos a encontrar son los dos tipos anteriores, los resguardos móviles y los resguardos fijos, ¿no? Al momento que ustedes estén en la industria teniendo que diseñar algún tipo de guarda porque la máquina no vino así de fábrica, consideren estos tres tipos de guardas y evalúen cuál es eh, la mejor guarda para prevenir accidentes. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener para seleccionar guardas? En principio, conocer bien el funcionamiento de la máquina, los procedimientos de operación de la máquina y conocer cómo operan los trabajadores del equipo. Dado que si yo diseño una guarda que al final genera complicaciones al momento de operar,
pues esto va a generar que los mismos trabajadores diseñen su mecanismo para burlar estas guardas, ¿no? El apoyarse del jefe de planta, del encargado de operaciones, el área de mantenimiento es vital para que pueda funcionar una guarda de manera adecuada. Ahí podemos ver los resguardos, son siempre una barrera material que se impone entre el operario y la zona peligrosa de la máquina, y por tanto, su elección dependerá de la necesidad y frecuencia de acceso de dicha zona. En tal sentido, deben diferenciarse distintas situaciones. Estas guardas deben ser fabricadas de manera sólida y resistente. Les cuento una experiencia en alguna empresa metalmecánica. Había una cuchilla de corte de perfiles metálicos. Esta cuchilla en alguna ocasión salió de su eje, se vio proyectada hacia la guarda y terminó partiendo en dos la guarda ahí, incrustándose sobre una pared. Entonces, el diseño de una guarda debe ser en función a la fuente de peligro que hay dentro. En este caso, la guarda no fue diseñada de manera adecuada porque si hubiera habido un trabajador en el recorrido de la proyección de la cuchilla, hubiera terminado matando al trabajador, ¿no? Entonces, siempre considerar qué tengo dentro, qué estoy aislando para proteger al trabajador de manera adecuada. No ocasionar peligros adicionales, ¿no? La guarda debe generar una protección y no un peligro adicional. Evaluar esto también. No poder ser fácilmente burlados o puestos fuera de funcionamiento con facilidad. Como les comenté en la lámina anterior, es muy común que los trabajadores traten de burlar las guardas y incluso cuando son guardas electrónicas tratan de puentear el sistema de corte de energía. Aseguren esto de una vez implementada una guarda, o si ya el equipo viene de fábrica con una, capacitar al personal referente a los riesgos expuestos al burlar estas guardas. Deben estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. Bueno, de hecho también eso es importante. Si lo diseño muy cerca o muy lejos, esto puede disminuir la efectividad de la guarda. No limitar más de lo imprescindible de la observación del ciclo de trabajo. Va relacionado con el punto anterior, ¿no? La guarda no debe generar pues algún riesgo adicional al bloquear la visión hacia la operatividad o hacia la zona donde se está haciendo el trabajo. Deben permitir las intervenciones indispensables para la colocación o sustitución de las herramientas. En muchos casos, en el caso de las guardas móviles, pues en algunas ocasiones hay que retirar la guarda para dar algún mantenimiento, colocar alguna pieza, colocar alguna otra herramienta adicional al equipo. Y si estas no permiten o dificultan el acceso, pues van a generar también riesgos adicionales, ¿no? Retener o captar tanto como sea posible las proyecciones de fragmentos, astillas, polvos, sean de la propia máquina o de la materia que se está trabajando, ¿no? Eso también es importante, no necesariamente el poner una guarda que sea segura para la proyección de la cuchilla o de algún elemento, sean fajas transportadoras en las que van a restringir el acceso de la mano o la salida de alguna cuchilla de la proyección, pues también tiene que restringir la proyección de fragmentos, astillas, polvo, ¿no? Por eso a la hora que evalúen el diseño, pues consideren todos los riesgos, todos los peligros y riesgos que genera la máquina, no solo uno de ellos, sino todos los potenciales riesgos para que la guarda realmente tenga una efectividad total. Bien, vamos a comentar sobre algunos tipos de protección. Tenemos ahí una limadora de banco.
Y bueno, en la imagen, en una misma sección podemos ver varios tipos de guardas, ¿no? El primero que está en la izquierda es una guarda de la punta del eje. Esto va a prevenir que mangas o cabellos se atrapen en las partes rotatorias y terminen estrangulando el brazo del trabajador, ¿no? Ahora es importante que, además de colocar guardas adecuadas, que el trabajador tenga la indumentaria, ¿no? La indumentaria correcta. El tener ropa muy holgada en zonas donde hay elementos en rodamiento puede provocar atrapamientos. Incluso el uso de photocheck u otro elemento que pudiera ingresar dentro de estos elementos en rodamiento y a jalar al trabajador hacia la máquina. En internet podrán encontrar videos relacionados en las que trabajadores sufren amputamiento o incluso la muerte por tener la ropa holgada, ¿no? En el segundo caso, tenemos un soporte de la herramienta o de la pieza que se trabaja, ¿no? Es un soporte que sirve para que cuando yo tenga la herramienta o elemento que busco limar, pues sirva de soporte, ¿no? Apoya la pieza de trabajo y reduce la posibilidad de que la mano roce con la rueda, ¿no? Y tenemos también la guarda de la lengüeta de la parte superior, que tendrá pedazos que la piedra estrella, la limadora, se claven al trabajador, ¿no? Entonces ahí podemos ver en una misma herramienta tres tipos de guarda. La del centro puede ser regulable, la parte izquierda es una guarda fija y la parte superior de repente es una móvil, ¿no? Acá podemos ver algunos ejemplos más reales que de hecho los han visto en la industria donde trabajan, donde tenemos sierras circulares, la sierra clavadora, ¿no? Muy común también en la industria de carpintería, de fabricación, construcción. Tenemos un serrucho de ángulo recto también. Y podemos ver que todas cuentan con un tipo de guarda. La mayoría de estas, o en su totalidad, pues no funcionan si no se ha colocado la guarda de manera correcta. Si está fallando, muchas veces el equipo no enciende porque no hay la seguridad adecuada. Y bueno, muchos de ustedes pues comentarán o tendrán experiencia en las que el trabajador hace algo para burlar estas guardas. Las mismas amoladoras, las más comunes, pues muchas veces las trabajan sin ningún tipo de guarda, e incluso sin usar una careta especial, sin usar una ropa de trabajo especial. Bien, vamos a pasar al siguiente punto que es sobre herramientas manuales y herramientas de poder. Eh, He elegido el trabajar con este punto porque es algo que vamos a observar todos en nuestros diferentes trabajos o industrias en las que laboramos. Y siendo esto uno de los factores también muy importantes que generan pues incidentes o accidentes. Las herramientas manuales, ¿no? Dentro de las herramientas manuales pues se habla de cualquier herramienta que requiera la fuerza manual para realizar su función. Quiere decir que no tienen ningún tipo de energía eléctrica o neumática u otro tipo de energía para funcionar. Ahí vemos unos ejemplos, un martillo, un serrucho, un alicate. Si bien estas herramientas aparentemente no tienen eh, mayor riesgo, pues muchas veces por ser tan comunes y por tener tanto exceso de confianza, generan muchos accidentes menores en los trabajadores, que pudieran llegar a algunos descansos médicos de unos días, ¿no? Eh,
pasa mucho que los trabajadores eh, eh, hacen sus propias herramientas y generan herramientas hechizas que pudieran generar un accidente mayor. Las herramientas de poder cuentan con algún tipo de energía que las alimenta para poder demoler, para poder generar alguna fuerza mayor. Esto no necesariamente es una energía eléctrica, sino puede ser neumática, hidráulica. Como les había comentado, pues en algunas ocasiones los trabajadores hacen sus propias herramientas. Ahí podemos ver un serrucho fabricado de un fierro. ¿Por qué están prohibidas las herramientas hechizas? Dado que estas no tienen un diseño y una fabricación de un material especial, no tienen ninguna validez de ingeniería, pudieran generar accidentes mayores en los trabajadores al fallar o al no cumplir la función adecuada, ¿no? Como dice ahí, son herramientas fabricadas o reparadas sin ningún sustento técnico. El adecuado almacenamiento de las herramientas es un tema bastante importante, dado que si no tengo un almacenamiento adecuado, además de generar pérdidas de tiempo, daños a las herramientas, genera riesgos al trabajador al las herramientas fallar o usar otras herramientas eh, como sustituto de la herramienta principal que deberían usar, ¿no? Ahí podemos ver algunos tipos de almacenamiento de herramientas. Son bastante comunes, todos son adecuados según el tipo de actividad que hacen, si es personal que se traslada a diferentes locales, si es personal fijo, se determina el tipo de almacenamiento. Estas compras o adquisiciones son compras que se hacen una sola vez, que sirven para que las herramientas alarguen su tiempo de vida y no se pierdan también, ¿no? Los maletines, gabinetes o tableros de herramientas ayudan también a una fácil búsqueda y disminuir los tiempos por pérdidas de tiempo. Ahí podemos ver otros sistemas de almacenamiento un poco más comunes en las fábricas que no requieren mucha inversión. El capacitar al personal sobre el uso adecuado de herramientas también es muy importante. Y esto debe ser establecido dentro de su programa de capacitación. El uso de herramientas manuales y herramientas de poder. A veces puede parecer un poco tonto que un trabajador use una herramienta que tiene una cierta lógica común el usarla, pero si no se tiene este cuidado adecuado, el personal no está bien capacitado, pues usan una herramienta de manera inadecuada por facilidad, por traslado, por evitar pérdidas de tiempo y terminan dañando la herramienta o causándose un daño, ¿no? Y ahí podemos ver un ejemplo, ¿no? Como por no tener en la primera imagen, en la parte izquierda, por no tener un cincel, un desarmador, pues está usando otro martillo como cincel. Y en la parte izquierda está usando el martillo de manera inadecuada. En la parte superior derecha vemos a alguien que está usando una tijera como desarmador, ¿no? Y esto le ha producido en ese caso un corte. El usar desarmadores adecuados también es importante, ¿no? Si es desarmador plano, estrella. Y inspeccionar las herramientas de manera adecuada. Hay un criterio que se usa para la inspección de herramientas en el que el encargado del área o incluso también pudiera ser de seguridad
puede hacer una inspección de las herramientas, y para asegurar que todas las herramientas sean inspeccionadas y cuando se hagan supervisiones no haya ninguna herramienta que no haya sido inspeccionada, o cuando se detecta esta es retirada del área y decomisada, pues se hacen este tipo de inspecciones con colores. Les explico brevemente en qué consiste. Pues uno determina a lo largo del año eh, diferentes colores para inspección. Supongamos, en este caso se plantea que amarillo va a ser para enero, febrero y marzo. Entonces se compra cinta de este color y se hace la inspección en enero, ¿no? Se inspeccionan todas las herramientas y se van encintando del color que corresponde. Esta cinta pues se debe colocar en una zona en donde el trabajador no la manipula para evitar que se salga con facilidad. Entonces, en mis inspecciones semanales o mensuales, yo cuando detecto una herramienta que no ha sido inspeccionada, pues la retiro, o bueno, según la política o el procedimiento que se establezca, pues tomo acción. De la misma manera establezco un color para cada trimestre, ¿no? En este caso, negro para abril, mayo, junio, azul para julio, agosto, septiembre, y rojo para octubre, noviembre y diciembre. En el título noveno nos habla sobre manipulación y transporte de materiales, lo que yo le llamo acarreo, ¿no? Y nos menciona acá las condiciones que pudiera presentarse sobre la zona de tránsito, pisos, tipo de material, iluminación para el transporte que debe haber, por ejemplo, en un almacén, el tipo de vehículos que yo debo usar para transporte de materiales, equipamiento, o cuál va a ser el adiestramiento o capacitación del personal que manipula, por ejemplo, montacargas. ¿No? Acá podemos ver, por ejemplo, el transporte ferroviario. Las condiciones, también me menciona sobre las condiciones que deben ir los rieles, la señalización que debe haber sobre el peligro, los límites de velocidad, las señales de pare. Digamos que dependiendo del sector que ustedes están, pues en este título de manipulación y transporte de materiales, revisarían el capítulo que corresponde a la industria donde ustedes están, ¿no? No tendría sentido que se ponga a revisar sobre transporte ferroviario en fábricas cuando no lo tienen. Acá podemos ver otro tipo de transporte de materiales, que es mediante tuberías, y pues conocer que hay tipos de colores para según el tipo de material que voy a transportar, ¿no? Y pues en esta norma también menciona las dimensiones, el tipo de material, el espesor del material según lo que se va a transportar, la inspección que deben tener los sistemas de tuberías, el tipo de arrostramiento que debe tener hacia las paredes, las pendientes. Y vamos a ver ahora todo lo referente a los equipos de protección personal. Quisiera saber si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta sobre los puntos tocados anteriormente. Repetirles nuevamente que es importante que puedan revisar la norma, la 42F. Es muy fácil, en internet la encuentran como 42F o Decreto Supremo 42F. Es una norma, como les mencioné, bastante pesada, con 164 páginas, pero vayan revisando según el sector en el que están, ¿no? Si ahorita están en el sector de producción de alimentos, revisen todo lo referente al sector de alimentos. Si están en el sector metalmecánico, sector
sector de producción de repente de harinas, revisen todo lo referente a lo que habla la norma de su trabajo. Bien, entonces vamos a continuar, si no hay más preguntas, con equipos de protección personal. Acá en este título nos habla sobre la ropa de trabajo, vestidores, mandiles, cinturones, eh, todo lo referente a los equipos de protección personal. Ahora es importante que conozcan que existe una jerarquía de controles tanto establecida en la 29783 como en ISO 45001. Esta jerarquía nos menciona que el último control que yo debo optar es el uso de EPPs. Primero debo optar por eliminar la fuente de peligro, sustituir, establecer controles de ingeniería, controles administrativos y por último los controles de equipos de protección personal. Entonces, los equipos de protección personal se emplean para proteger al trabajador de accidentes y o enfermedades. Si no ha sido posible controlar el riesgo desde en el lugar de origen, como se comentó, en el uso correcto y oportuno de EPPs es fundamental como medida preventiva. Recuerden mucho que el EPP no reduce el riesgo ni el peligro, solamente protege al trabajador del ambiente. El riesgo y el peligro siempre van a estar presentes. Algunos CPPs comunes, ahí me ha faltado completar la norma referente a arnés de seguridad, pero sí existe, tiempos de vida útil. Siempre hagan su matriz de EPPs en la que establezcan todos los EPPs que van a usar sus trabajadores, qué norma tiene que cumplir para que se lo alcancen a logística y a la hora que logística busque EPPs en el mercado, busque de acuerdo a los estándares que ustedes ya han establecido. Y el tiempo de vida útil se calcula en función a lo que establece la ficha técnica del EPP, la experiencia de ustedes en el uso de los EPPs según la actividad que realizan. No es igual el tiempo que dura un casco para un trabajador de una empresa metalmecánica, una minería o que una empresa en la que fabrica alimentos. Entonces, consideren estos factores para calcular el tiempo de vida útil de los EPPs, pero sí es importante que lo establezcan para que cuando hagan la renovación de EPPs se cumplan estos plazos aproximados y no se esté entregando de más EPPs o no se esté sancionando o llamando la atención a los trabajadores por la renovación de estos. Ahí tenemos arnés de seguridad, línea de vida, estrobo, cascos de seguridad, zapatos de seguridad, guantes de látex, guantes de nitrilo, guantes dieléctricos, guantes de cuero, tapones auditivos, respiradores, prefiltros, cartuchos, retenedores, lentes Google, barbiquejos. Tenemos botas de Hebe para la industria de alimentos, donde hay que contacto con agua, chalecos reflectivos, eh, protección solar. Eh, Algunas condiciones generales que es importante que conozcan son que la responsabilidad de la empresa, y esto establecido en la 29783, es la entrega de los equipos de protección personal de forma gratuita y la del trabajador es usarlos obligatoriamente de acuerdo a las tareas a realizar y de acuerdo a lo establecido por la empresa. Los trabajadores deben conocer los riesgos a que están expuestos para comprender la necesidad y con, conveniencia de la utilización de los equipos de protección personal, ¿no? El adecuado cuidado y mantenimiento de los EPPs también es muy importante y de su parte tienen que siempre, una de las capacitaciones básicas que deben hacer es uso y cuidado de EPPs, dado que el incorrecto uso puede generar accidentes graves y
el adecuado cuidado o mantenimiento de los EPPs hace que pues tengan alta cantidad de consumo de EPPs y muchas veces empleadores que ya no restringen la entrega de EPPs y termina también ocasionando accidentes por desprotección del trabajador. Como habíamos hablado anteriormente, existe una jerarquía de controles establecida en la norma que nos indica que lo último que se debe optar es por el uso de equipos de protección personal, ¿no? Primero pensar en eliminar la fuente de peligro, después sustituir controles de ingeniería, señalización y advertencia y controles administrativos. ¿Qué está dentro de controles administrativos? Pues las capacitaciones, los procedimientos, la rotación de personal para disminuir la dosis de exposición a algún agente ocupacional. Estos son los controles administrativos, ¿no? Y por último, el uso de equipos de protección personal o EPPs. Antes de decidir qué equipos de protección personal deben hacer su matriz hiper, ¿no? Y en ella establecer y detallar de preferencia el tipo de equipo de protección personal que requiere para cada peligro, incluso si es adecuado o si consideran pertinente colocar la especificación técnica del EPP, ¿no? Me refiero a que si, por ejemplo, trabajo con productos químicos, pues en vez de poner como control simplemente uso de respirador con cartuchos, especificar si es cartuchos para gases ácidos, para vapores orgánicos, o filtro para polvos respirables, ¿no? Detallar qué tipo de EPP requiere en la matriz hiper. Y involucrar en esta evaluación a los trabajadores, supervisor, jefe de operaciones, ¿no? Acá, bueno, mencionar de nuevo algunos de los EPPs que tenemos, ¿no? Los guantes para la protección de manos y brazos, casco para la protección de la cabeza, respiradores para la protección de las vías respiratorias, lentes para la protección de los ojos y parte del rostro, las botas de seguridad para protección de pies y piernas, los tapones auditivos para la protección de los oídos, overoles para la protección del cuerpo, brazos, piernas, y el arnés para la protección para trabajos en altura para las caídas. Vamos a conversar un poco acerca de cada uno de estos y profundizar sobre cuándo se usan, qué tipo de EPPs existen para cada uno de ellos. Bien, empezamos con protección respiratoria. La protección respiratoria es contra agentes nocivos a la salud por respirar aire contaminado por gases o polvos, salpicaduras o emanaciones peligrosas, evitando así lesiones y enfermedades. Acá es muy importante que el ajuste sea el adecuado. Muchas veces se coloca protección respiratoria sin verificar que el sello o las válvulas de acceso y de salida de aire estén bien. Me ha pasado con trabajadores que están usando su respirador para productos químicos. Cuando se hace la inspección del respirador, pues tenía mala válvula de acceso, la válvula de salida, perdón, y pues el trabajador estaba respirando prácticamente el producto químico directamente. Y no estaba pasando el aire por los cartuchos del respirador. Por eso es importante que capaciten a los trabajadores el, el verificar el correcto sellado de los respiradores. Bueno, eso es de manera fácil.
se tapa la entrada de salida de aire y se sopla, ¿no? Entonces la mascarilla deben sentir que se sale del rostro. Y para el tema de ingreso, se tapan los cartuchos, los dos cartuchos de acceso, o si tiene uno, el único que tenga, y se trata de respirar, aspirar, para ver que no haya ningún otro acceso por el marco del respirador o por la válvula de salida. ¿Qué criterios deben tener para el tema de limpieza y almacenamiento de respiradores? Que antes de limpiar o remover los filtros o cartuchos, deben verificar que estén, esta verificación que les comento, ¿no? El lavado es con jabón suave, no pueden usar ningún equipo, ningún elemento, producto químico abrasivo que pueda dañar el funcionamiento del equipo. Con agua tibia o fría que no esté muy caliente o que esté muy helada, o utilizar un cepillo para remover la suciedad de los bordes, revisar que las partes estén de manera adecuada. Caso contrario, solicitar el reemplazo si hubiera alguna parte defectuosa. Si es necesario sacar o reemplazar los filtros, eso tienen que verificarlo, si ya están saturados, si ya ha pasado el tiempo, duración. Eso lo tienen que capacitar al personal para que cada cierto tiempo, cuando los filtros ya pudieran estar saturados, soliciten el cambio o actualización de ellos, ¿no? Capacitar al personal sobre el adecuado ensamblaje. Muchas veces no se ensambla bien la mascarilla con los cartuchos, o no se colocan bien los filtros o los retenedores, y estos terminan perdiendo o generando que el trabajador se exponga a algún agente ocupacional. El almacenamiento de los respiradores también es importante. Si se almacenan en un lugar demasiado húmedo, los cartuchos se van a saturar. Si se almacenan cerca a productos químicos, a veces los guardan en la misma caja o bolsa, en el mismo lugar donde transportan los productos químicos o otros productos, y terminan dañándose. Ahora vamos a profundizar un poco sobre la protección auditiva. Esta protección auditiva sirve para proteger los oídos de exposiciones a altos niveles de ruido que pudieran causar pérdidas o discapacidad auditiva, así como estrés físico o psicológico, ¿no? No solo el tema de pérdida de auditiva, el pérdida de la capacidad auditiva, sino el tema de disconfort, ¿no? Del estrés físico o psicológico que pudiera causar al trabajador. Para esto los tapones pueden ser de material, material de algodón, de lana, de fibra. Hay diferentes tipos de protección auditiva, sea protección auditiva como tapones o como orejeras. Algunas recomendaciones para su uso es utilizarlo de acuerdo a las instrucciones que vienen en el plástico donde se almacenan o en el envase. Utilizarlo durante toda la jornada laboral. No tiene sentido usarlo solo un momento cuando viene el supervisor, y eso tiene que capacitar a los trabajadores para que sean conscientes de ello, y también establecer mecanismos de sanción a trabajadores por el no uso. Y estas sanciones deben ser por niveles, ¿no? Primero una llamada de atención verbal, una llamada de atención escrita, quizás una sanción de 5 días de suspensión sin trabajar, y bueno, si continúa, pues posteriores despidos. Eh, en el caso de estas espumas, cuando son protección auditiva de forma de espumas como la que vemos, esta no debe ser lavada, ¿no? Y solo deben ser descartadas cuando ya estén sucios o deteriorados. En el caso de la protección respiratoria, cuando es este tipo que son como jebes, como gomas, igual también usarlos de acuerdo de acuerdo a las instrucciones, y estos sí pueden ser lavados. La colocación también es importante, y esto deben considerarlo como
dice la ficha técnica del EPP, ¿no? Cómo colocar una protección auditiva adecuada. Ahora tenemos la protección ocular. La vista es una de las más afectadas cuando ocurre algún incidente o accidente. He tenido algunos accidentes producto de que les ha caído alguna partícula a la vista, a pesar de que se les había entregado sus EPPs, estaban capacitados, muchos trabajadores no se acostumbran al uso de los lentes, siempre se quejan sobre que se empañan, ¿no? La selección de lentes adecuados según la actividad también es muy importante, eh, y dado que un accidente por un daño a la vista, por lo general genera daños o secuelas a largo plazo. La protección visual ayuda a proteger de impactos de fragmentos, astillas, chispas, calientes, radiación óptica. Los lentes vienen con radiación, con protección UV, salpicaduras de metales, fluidos, así como partículas, arena, suciedad, vapores, polvo, eh, resplandores. Entonces el uso y el mantenimiento adecuado de estos es muy importante. El que estén colocados, que los usen también de manera adecuada, sellando toda la parte del ojo, evitando que pueda ingresar alguna partícula, el uso de sobrelentes cuando el personal tiene lentes de medida. Respecto a la limpieza de los lentes, eh, ustedes se han podido topar y encontrar que los trabajadores limpian los lentes con su ropa de trabajo y terminan arañándolos, deteriorándolos y afectando su continuo uso. El que puedan entregar a los trabajadores un estuche pequeño, una tela que puedan colocarlo dentro, que esta misma tela por la parte interior permita la limpieza o entregarle eh, alguna felpa, algún limpiador especial de lentes, es importante porque alarga la vida útil de los lentes de seguridad, ¿no? Estos no deben ser limpiados con material áspero que pudiera eh, arañarlo y dificultar después su uso. Deben ser limpiados por una toalla limpia. Bien, continuemos con protección para la cabeza. Los cascos protegen a los trabajadores de impactos al cráneo, choques eléctricos de objetos que se caen o flotan en el aire, los objetos fijos o el contacto con conductores de electricidad. El uso de los cascos es bastante importante ya que la cabeza es una parte crítica de las personas y que pudiera causar algún daño mortal en el trabajador. El mantenimiento de los cascos también es muy importante. Muchos trabajadores al momento de terminar la jornada, los cascos los tiran. He inspeccionado muchas veces EPPs y los cascos en la mayoría de veces son los más dañados, a veces tienen cortes, fracturas, en donde el trabajador no evalúa esto y sigue usando el EPP. En el caso de que se vea proyectada alguna partícula, alguna pieza hacia estos cascos fracturados, esos no van a tener la resistencia adecuada y van a dañar al trabajador.
Por eso siempre tengan los cascos bien cuidados, inspeccionados, que no tengan rajaduras, fracturas, golpes, o estén demasiado expuestos a la luz directa del sol, ya que esto deteriora o disminuye la resistencia del mismo. La inspección también de la suspensión es importante. Esta, cuando se encuentra dañada, no va a proteger al trabajador del impacto. El colocar objetos entre la suspensión y el casco también pudiera causar un daño al cráneo del trabajador, ya que no va a haber la distancia adecuada de resistencia al impacto. Por eso, inspeccionar, verificar que los trabajadores no guarden nada entre la suspensión o el arnés del casco y la parte superior del casco. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer respecto al casco? No usar el casco como si fuera un balde o una canasta, ¿no? A veces lo utilizan para trasladar algo y esto pudiera dañar al mismo casco. No pintarlos, ni use solventes para pegar rótulos, ni rayarlos para identificarlos. Se tiene en algunos lugares la costumbre de pegar stickers en los cascos, esto daña al mismo y estos abrasivos, stickers pudieran o dañar la resistencia del casco o tapar posibles rajaduras. Por eso considero que no es recomendable que los cascos tengan algún tipo de aditivo, salvo sea aprobado por el área de seguridad, en el que identifique el personal que está destinado para hacer alguna actividad o tiene una autorización especial, pues sí se le pudiera colocar pequeños stickers en el casco. Pero no es recomendable colocar stickers grandes, ya que tapa rajaduras o daños en el casco. No está permitido perforar el casco de ninguna manera, sentarse en ellos, arrojarlos al aire, tirarlos. Bueno, creo que ya lo he mencionado todo respecto a los cascos. Sobre la fecha de duración del casco es bastante variante, puede variar entre 8 meses y 3 años, dependiendo también de lo que ustedes evalúen de la duración adecuada, del uso, de la exposición. Si son trabajadores que trabajan todo el día con exposición solar, pues la resistencia va a ser, la duración va a ser menor. Si son trabajadores que usan el casco en espacios cerrados, si no tienen ningún tipo de golpe, solo es para evitar proyecciones que pudieran caer pernos, pero no hay ningún tipo de golpe al transitar, eh, la duración pudiera ser mayor, ¿no? Finalmente vamos a ver la protección para los pies. Y para cumplir con la hora programada de 8:30 de fin del curso. Bien, los zapatos de seguridad protegen a los pies y piernas de lesiones que pudieran ser producto de golpes de caídas, de objetos o que rueden, objetos afilados, superficies mojadas o resbalosas. Unos buenos zapatos de seguridad evitan que te resbales. Ahora vamos a comentar más al respecto de metales fundidos, superficies calientes y de peligros eléctricos, dependiendo del tipo de zapato que son, ¿no? La perforación también de objetos en el piso que pudieran eh, causar heridas punzocortantes en las plantas del pie, ¿no? Respecto a los zapatos, solo comentarles pues que es importante que al momento que evalúen en la compra de este tipo de EPPs para sus trabajadores, consideren muy bien que no necesariamente, que no se inclinen por un tema de costos,
porque esto pudiera generar a largo plazo sobrecostos por recambio de EPPs, porque se dañan demasiado rápido, se abren, causan incomodidad en el trabajador, o por ejemplo, algo que me ha pasado hace poco, que un trabajador le compraron un zapato de la misma marca, pero de una calidad inferior, y la planta pareciera que es un plástico duro, en el que no les ofrece ninguna resistencia al resbalarse, ¿no? Es bastante liso, no es una goma que se adhiere al piso. Y esto ya le provocaba a este trabajador un par de resbalones con caída. Bueno, ya se ha reportado, se va a cambiar de EPP. Entonces, evalúen estas cosas al momento de comprar EPPs. No necesariamente se van a ahorrar costos al momento de comprar EPPs más baratos, porque a la larga les va a salir mucho más caro, ¿no? Hay una gran variedad de zapatos de seguridad en el mercado. Tenemos la protección para las manos. También ahí vamos a tener una gran variedad de tipos de guantes, de nitrilo, de palma de goma, de látex, guantes de cuero, guantes para protección ante altas temperaturas, anticorte. Y lo que yo les sugiero cuando tengan la duda sobre qué tipo de guante comprar, pues consulten a una empresa especialista, y si por último no los visita alguna empresa especialista, pues vayan a Sodimac, a las Malvinas, a ver qué tipo de guante hay y prueben, ¿no? Compren un guante, prueben cómo les va, compren otro guante, revisen las fichas técnicas de los guantes, consulten a compañeros que tengan de similares riesgos, porque en cuestión de guantes es bastante amplio y hay bastantes tipos de guantes según la actividad que hagan, ¿no? Porque a veces hay actividades mezcladas, no quiero un guante que me proteja ante cortes, pero también ante humedad, o ante cortes y ante productos químicos, o ante productos químicos y cortes, ¿no? Las variantes pueden ser bastantes. Y en cuestión de arnés, pues no hay mucho. Eh, Ahí sí les recomiendo pues que el tema de capacitación sobre el uso adecuado, la colocación adecuada de los arneses, ¿no? Y ya para terminar, el tema de bloqueadores solares. Estos bloqueadores pues nos protegen de rayos ultravioletas. Hay una normativa, si no me equivoco es la 014, que nos habla sobre la protección solar. Eh, Todo trabajador que se expone de manera prolongada a radiación solar debe usar, se les debe entregar un tipo de bloqueador. Para eso también existen diferentes tipos de bloqueadores solares, eh, eh, que algunos pues tienen mayor o menor protección. Yo les recomiendo que usen uno de factor de protección 50 a más. Creo que es lo que cualquier dermatólogo también les va a recomendar, y que capaciten a su personal de manera constante para asegurar que usen la protección solar. Es importante que conozcan pues que en el Perú ocupa el primer lugar entre los altos índices de radiación solar que afectan al mundo por el cambio climático. Esto se estima que en este verano por la cifra llegará hasta los 20 puntos a nivel considerado como extremo, ¿no? Algunas provincias como Arequipa tienen mayor radiación solar.
Hubo un problema técnico, se apagó el equipo. Sin embargo, era la última lámina, ya con eso estaba concluyendo. Agradecerles, no sé si tienen alguna duda. Lo que les estaba comentando en esta última lámina es que la ley 30.10.2 es la ley que dispone de las medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición solar prolongada a la radiación solar, ¿no? Esta es la última lámina. Espero que haya sido enriquecedora para ustedes esta capacitación. Eso sería todo. Muchas gracias.